神格接続力光我らこと天空にて輝く愛ディアスクラスデュダリダイ。 ¿Qué tal a todos, gente? Como pudieron ver en el título del video, seguimos con una serie de videos hablando de X personaje del juego de Fire Norte. En esta ocasión vamos a hablar de estos Scrolls. Y se preguntan por qué ellos, fácil. Son el crossover 5 estrellas que tendrán en NEA, así que esto es otro video. Lo dije antes y lo digo de nuevo. La democracia simplemente no funciona. Para comenzar debemos tener en cuenta que el mito de los dos dioses o dioses gemelos era un mito que estaba muy arraigado en la antigüedad. Pero no fue hasta que Homero llegó y decidió darles nombres propios, ya que antes se los consideraba como su entidad. De aquí nacieron los nombres de Castor y Polydeuces. Así es, sobre el nombre de Polydeuces, pero posteriormente fue romanizado a Pollux, que es mucho más fácil de decir. El título que tienen de Dios Scrolls hace referencia a que son los hijos de Zeus, jóvenes de Zeus, o los hijos de Júpiter que posteriormente fueron romanizados. Y así es, al igual que otros héroes griegos, ellos también eran hijos de Zeus, por lo cual vamos a su momento de concepción. Y este, al igual que el origen de muchos otros héroes, todo comienza con Zeus teniendo coito de forma más extraña posible. En esta ocasión, Zeus se había enamorado de Leta, quien era esposa de Tindario, que a su vez era descendiente de Zeus y gobernante de Esparta. El problema es que Leta era muy fiel a su esposo, por lo cual Zeus se le ocurrió convertirse en cisne y seducir a Leta. Y lo más extraño es que posteriormente Leta tuvo dos huevos, de los cuales nacieron dos parejas de mellizos. Uno era un huevo de Zeus, mientras que otro era de Tindario. En el huevo de Zeus estaban tanto Helena de Esparta, que posiblemente fue Helena de Troya, y Pollux, mientras que en el huevo mortal estaban Castor y su hermana Clitemnestra. Y aunque eran de huevos diferentes, tanto Castor y Pollux desarrollaron un gran vínculo, tanto que la gente consideraba que eran un mismo individuo dividido en dos cuerpos. Con el paso del tiempo, estos fueron creciendo. Pollux se destacó como de los mejores peleadores de boxeo en Esparta, mientras que Castor se convirtió en un hábil jinete. Ya en su juventud se desarrolla uno de los mitos más importantes que tiene que ver los Scrolls, y para eso hay que remontarnos a otro mito, el cual es el de Teseo y el Minotauro. Después de haber derrotado al Minotauro, Teseo tuvo la gran idea junto a su amigo Pirito de tener las esposas más felices del mundo, las cuales para ese momento eran Perséfone, que era esposa de Hades, y Helena de Esparta, por lo cual un día llegó Teseo y raptó a Helena. Es un plan perfecto, sin fisura. No fue la mejor idea de todas, ya que después de esto toda Esparta se llenó de cólera y embarcó en una misión de rescatar a Helena, la cual era encabezada por sus dos hermanos Castor y Pollux. Poco después llegaron a la ciudad de Atenas, en busca de Teseo, el cual no se encontraba en esta, debido a que en ese momento ya se había ido junto a Pirito a Hades para secuestrar a Perséfone. Spoiler, no salió para nada bien, por lo cual después de armar el caos en Atenas y destruir todo el palacio, rescataron a su hermana, pero como su enojo no se había calmado, también decidió secuestrar a Épete, madre de Teseo, la cual se convirtió en la esclava de Helena. No fue hasta varios años después de la guerra de Troya que esta fue rescatada por sus nietos, y eso conllevó a una serie de guerras entre Atenas y Esparta, pero eso no nos incumbe. Después de esto regresaron a sus vidas normales en Esparta, hasta que surgió el rumor de que un tal Jason estaba buscando a los héroes más grandes de toda Grecia para embarcarse en una misión en busca del vellocino de oro, por lo cual tuvieron la gran idea de unirse a su tripulación y convirtiéndose en parte de los argonautas. El papel más importante que desarrollaron los Scrolls durante su viaje en el largo fue el de rescatistas para sus compañeros que traían en el mar. Tanto fue este que el mismísimo Poseidón les dio el don de salvar a los mayores náufragos, y que posteriormente este fue vinculado a su papel como dioses, entre otras cosas, pero que no vale la pena mencionar. Una vez finalizado el viaje con los argonautas, estos volvieron al reino de Tindario, su padre, el cual hicieron sus vidas. De aquí pasaríamos al momento más importante en su historia, el cual tiene varias versiones, pero tomemos la más común por así decirlo, el cual es el secuestro de las Lucípides, las cuales eran hijas del rey Lucipo, que también era su tía, por ende eran sus primas. Y esta la cuestión es que ellas estaban comprometidas con los héroes Idas y Teseo, que también eran sus primos. Y sí, esto es muy del norte. Y casarnos con nuestras primas. Como ya dije, hay muchas versiones de este mito, por lo cual tomamos la versión en la cual sus primos deciden dejar pasar esta ofensa y no toman venganza contra ellos hasta un tiempo después. Y este tiempo después de esto, Idas y Teseo pueden enfrentar a sus primos proponiéndoles robar el ganado de Arcadia, que según ellos, si los cuatro se unían, nada se iba a detener. Y así fue, lograron robar todo el ganado, pero en el momento de repartirlo decidieron hacer una apuesta, en el cual si ellos ganaban se quedarían con todo el ganado, pero si perdían se usarían los Scrolls. Pero al final fueron engañados
y sus primos se quedaron con todo el ganado, lo cual enojó mucho a los Dioscuros y pensaban tomar venganza, pero decidieron respetar el acuerdo. De aquí pasó un tiempo y los primos volvieron a visitar a los Dioscuros a su palacio, pero iban con un tal Paris, el cual no creo que sea muy importante. Aprovechando la visita de sus primos, los Dioscuros decidieron forrarse por la noche para robar el ganado de sus primos ahí cuando estaban muy lejos de ellos, pero estos se habían percatado de ello, abandonando el palacio quedando solo Helena y Paris. No es como si nada malo fuera a pasar. Nada puede mal ir, Sal. Y mientras los Dioscuros están volviendo a con el ganado de Arcadia, estos se percataron de que alguien venía, por lo cual decidieron esconderse esperando que estos no los vieran. Pero se olvidaron de un tema importante, y es que el Linceo tenía la capacidad de ver en la oscuridad, por lo cual se percató dónde estaban ellos, y moviéndose sigilosamente atravesó al Castro con su lanza. Polus, lleno de cólera al ver cómo su hermano había sido asesinado, se lanzó con todo contra el Linceo y lo asesinó, pero quedó indefenso contra Idas, quien iba a tomar su vida. Pero Zeus, queriendo evitar que Zeus muriera, le lanzó un rayo a Idas y lo eliminó. ¡Kakaroto! ¡Eso es trampa! Sí, pero yo no puedo hacer nada. Para ese momento, Polus estaba lamentando de la muerte de su hermano, pero no puede decir nada, él era un mortal. Así que Zeus, al ver tan triste a su hijo, decidió dar una alternativa, que apartaría la inmortalidad de Polus con Castor, pasando un día en el Hades y otro día en el cielo. Polus, sin dudarlo, le entregó su inmortalidad a Zeus, haciendo que esos ascendieran al cielo. Y es por eso que nunca participaron en la guerra de Troya. Pero la historia no se acaba aquí. Y es que ya hablamos de su etapa como mortales, y ahora toca hablar de su etapa como dioses. Y sí, eran dioses menores, como la mayoría de los héroes griegos. Como tal, posteriormente fueron adorados como los dioses ecuestres, que eran unos dioses menores y más cercanos a la humanidad. Según se decía, estos eran especialistas a montar a caballo. Eran los responsables de salvar a los marineros en náufragos o tormentas, al igual que algunos soldados en las batallas. También se relacionan muchos con el juego de San Telmo, los cuales pensaban que era su manifestación en el plano físico, que según en Wikipedia, es un meteoro ingeniero que consiste en una descarga de efecto corona electroluminiscente provocada por la ionización del aire dentro del juego del campo eléctrico que origina las tormentas eléctricas. ¿El para qué cosa de quién? En otras palabras, es básicamente plasma de baja densidad que se está moviendo el aire. Asimismo, también dice que eran dioses que más participan en las teocinias, que básicamente son banquetes en el que tanto los dioses como los humanos comparten la mesa, y los dioses eran los que más frecuentaban estos banquetes. Posteriormente, con la romanización, estos le hacían un enfoque más militar, manteniendo su cercanía al pueblo, pero dándoles también el rol de dar las noticias de las grandes batallas que se originaban a lo lejos de la capital. De aquí hay un mito importante en el cual un campesino se encontró con los Dioscuros, los cuales le revelaron que el ejército había ganado una batalla importante. Este quería contarles a los generales, pero no lo creyeron, y lo pensaron matar, pero en el momento antes de ejecutarlo llegaron las noticias de que habían entrado en esa batalla, por lo cual sí, cumplieron muy bien su papel como mensajeros de las guerras. Posteriormente el cristianismo, al igual que otros dioses, estos fueron dejados de lado y sus atributos fueron dados a algunos santos, por ejemplo San Pedro y San Pablo, pasan a ser los protectores de los marineros en las tormentas. Aún así, su nombre y mitos siguen perdonándose el día de hoy, al igual que su constelación de Géminis que ilumina en el cielo. Pasando a la historia del juego, al igual que los otros dioses griegos, estos fueron invocados en los Ver 5 como dioses menores, que posteriormente se unieron a la lucha contra los Craters, pero fueron derrotados por Tristaria y asesinados pero devueltos a la vida en forma de espíritus, formando un contrato con este. Su primera aparición ocurre en el Los Ver 5 Atlantis en la sesión 3, en donde se puede ver junto a Tristaria teniendo una conversación con Canis. Posteriormente, en la sesión 11, estos llegan a Atlantis junto a Woodman, atacando de muerte a Canis, pensando que lo habían asesinado. De aquí nos volvemos a ver hacia el Los Ver 5.2 Olympus, en el cual después de enfrentarse a Prometeo, somos demostrados por un trauma de los Dioscuros. En esta ocasión, Canis tiene su revancha con los Dioscuros y finalmente son asesinados, dando fin a su historia en los Lospers. Posteriormente, recuerde su anterior aparición en sus eventos de San Valentín, sus interludios y en el interludio de Voyager y el de Jason. Así que hasta aquí ya era su historia en el juego. Hablando ya como el personaje jurable que es, tenemos literalmente que tenemos dos Servants por el precio de uno. Al que respecta a sus habilidades tenemos Estrella del Dios principal, el cual hace referencia a su divinidad. Guardianes de Navegación, que como dijimos se relaciona a su papel como guardianes de los náufragos, entre otras personas que se caen en el mar, la cual es en un rango B, y su tercera vida es explosión del maná, la cual es una gran cantidad de energía debido a que son dioses. Como habilidades pasivas tenemos Resistencia Mágica A, Esencia de Dios Gemelos B y Autorrehabilitamiento Mágico.
las cuales están directamente influenciadas por su papel como dioses menores. Por otra parte tenemos Montar B, como ya dijimos eran expertos jinetes, y Mejorar de la Locura B-, la cual se ve que Castor tiene un plano de unidad. Esto también se puede evidenciar más en otra habilidad que tiene, la cual es Vengador B, que es exclusiva de la clase Avenger, pero como Castor clasificaría como Avenger, pero está unido a su hermana Pulse como Saber, se vino con esta mejora. Y por último tenemos Corrección de Olvido C, la cual hace referencia al deseo que tienen de no ser olvidados, en especial Castor. Pasando a su Noble Phantoms tenemos Dioscures Tindaria, Himno de los Divinos Gemelos, de la clase Ars Anti-Unidad, la cual tiene el efecto de ignorar la debilidad durante un turno, infligiendo daño tras nuevas ventajas de defensa a un enemigo. Es una muy buena habilidad, y de los mejores Noble Phantoms Ars. En lo que se refiere a sus estadísticas tenemos una A en fuerza y resistencia de A++, en agilidad y en EP tenemos P, mientras que en maná y suerte C. Esto básicamente es debido a Castor, ya que al ser un mortal le quita muchas ventajas a Apollos, ya que si únicamente tuviéramos Apollos, posiblemente sus estadísticas serían mejores, o tal vez peores, no se sabe. Si tuviéramos que clasificarlo en la tabla de posición, los Dioscures estarían entre una A y una más, ya que sin duda alguna son de los mejores Sabers clase Ars Anti-Unidad, pero hay algunas más restricciones que ellos. Y en lo personal creo que a lo que se refiere a daño contra su unidad es de los mejores Sabers que hay, y no es porque sea muy Sabers sin leyes 70. Lo dije antes y lo digo de nuevo. La democracia simplemente no funciona. En lo que se refiere a sus ascensiones, a diferencia de otros servants, los suyos son muy simples. Básicamente son ellos usando tuitas, pero a medida que van aumentando sus niveles, estos van recuperando su divinidad. Esto podemos evidenciar por ejemplo en la corona de olivo, que al principio es normal, pero después se vuelve de un color más fosforescente, por así decirlo, al igual que sus armas se van recuperando y obteniendo más poder. Se podría decir que con cada ascensión se van alejando más de humanidad, recuperando su estatus como dioses. En lo que respecta a Craft Ences, no tenemos muchas de ellos dos, pero las que tenemos tienen muy buenos diseños. La primera será su Craft Esteban 10, la cual es espada de disco luz estelar. En la descripción vamos a encontrar una pequeña conversación de estos dos, hablándonos acerca de sus armas y comparando con las de otros héroes como Aquiles. La siguiente Craft Essence sería Estrella Centellante, la cual únicamente son ellos preparándose para una fiesta de Navidad. Después tenemos Club Argonautas, las cuales Jason con los demás argonautas masculinos. Flor de Sol nos da una pequeña descripción de cómo se sienten ellos dos. Y por último tendremos a sus Craft Essence de San Valentín. Por una parte tenemos Dulces Géminis, la cual es dada por Polus, la que nos da una pequeña descripción acerca de la constelación Géminis. Mientras que Castos nos da el Juego de San Telmo, que como dijimos es su papel como guardián de los navegantes. Por último, hablando de algunas curiosidades, tenemos de que son el primer Servant que no pertenece a la clase Avenger, teniendo la pasiva de Vengador. Hasta el momento en el siglo de DNA, son el Servant con más habilidades pasivas, junto a Kama Avenger. Asimismo, se sabe que tuvo una actualización en su biografía el 13 de mayo de 2020, aunque no sé qué habrán cambiado. Y por último, aparte de los argonautas, también tienen conversaciones con otros héroes griegos y algunos navegantes exploradores, como pueden ser Francis Drake, Barba Negra o la más curiosa que es Voyager. Ya que digamos que estos tienen mucha vinculación entre los dos, solo hay que verlos, parece como si fueran una familia, pero no daré más detalles respecto a esto. Y bueno, creo que eso fue todo por el día de hoy. Tal vez nos vemos en algún próximo video. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Adiós.